Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 20 de enero del año 2024, sábado segundo del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a santos Fabián y Sebastián. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 4, versículos del 11 al 12, versículo 17, 19 y del 23 al 27. Después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Sigelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues había muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda mi alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Esta lectura nos habla de cómo muere el rey Saúl. Ya para este momento, el rey Saúl le había dado un lugar a David. Un lugar en el que, como el texto nos dice, llega aquella persona corriendo y se postra en señal de reverencia ante David. El Señor ya lo había ungido. El Señor ya lo había reconocido como aquel que iba a ser el sucesor de Saúl. Sin embargo, hasta este momento, o hasta antes de este momento, David no era el rey, era Saúl. Aquí, con esta muerte, David sucede al trono. Pero vemos cómo muere. Mueren como los reyes que estaban pidiendo el pueblo desde un principio. Queremos que un hombre nos guíe, que sea un hombre nuestro rey, que salga a luchar con nosotros las batallas, que nos dé las victorias. Bien, Saúl salió al encuentro de sus enemigos junto con su hijo y murieron. David, que los quería mucho, David, que les respetaba durante todo el tiempo que estuvo Saúl, a pesar de que Saúl siempre anduvo buscando la manera de lastimar o de dañar a David, incluso de matarlo. David siempre le guardó respeto porque era el rey, era el ungido por el Señor. Ahora toca a David gobernar al pueblo, darle sentido a la dirección del pueblo, ser ahora sí el ungido
que ya había sido ungido por Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. 2 versos, el 20 y el 21. Uno puede decir, ¿qué nos puede enseñar la palabra en 2 versos? Bien, podemos verlo en muchas aristas. Primero, cómo es que Jesús, entrando en una casa con sus discípulos, la gente se agolpaba que no los dejaba ni comer. Jesús venía de sanar a muchos enfermos. Jesús venía de haber consagrado recién a sus discípulos. Jesús venía de haber curado endemoniados. Y era tanta la fama de él que lo buscaba gente de todas las naciones alrededor de donde él estaba, de todos los pueblos. No lo dejaban ni comer. La gente entraba y salía. Buscaban el milagro, no buscaban al Cristo. Buscaban la sanación, pero no buscaban al Padre. Buscaban aquello que fuera rápido y sencillo, que era lo que Cristo, lo que Jesús les había mostrado hasta ese momento. Por eso se agolpaba la gente a su alrededor. Y luego vamos viendo la otra parte. Sus parientes, al enterarse, decían que se había vuelto loco. ¿Por qué esta expresión? Porque aquel que está en su casa no es profeta en ella. Aquel que está entre conocidos no puede hacer milagros. Por eso sus familiares, que veían cómo se buscaba la gente el estar cerca de él, no daban crédito y simplemente decían que Jesús estaba mal. Aquí se dice que estaba loco, que estaba mal de la cabeza, que no actuaba coherentemente, que no era como cualquier otra persona que pudiera darle un sentido al Dios de Israel. Aquí nos está hablando estos 2 versos, este pasaje cortito, de cómo la gente lo buscaba por lo sencillo, por lo fácil, por lo práctico. Pero también vemos cómo los suyos no le respondían. Vemos cómo los suyos simplemente no lo trataban como lo que era, porque no entendían que era lo que era. Al hablar de sus parientes, no necesariamente, como dice mucha gente, eran sus hermanos, hijos de María. No, eran los parientes, simplemente los primos, los tíos, las gentes allegadas a María, a José, a Joaquín, a Ana, a Isabel, a Juan el Bautista, a Zacarías. Todos ellos eran sus parientes. Vemos que ellos, por conocerlo desde joven, desde la niñez, no daban crédito a lo que estaba pasando y simplemente terminaron diciendo, está loco. Hermanos, veamos la grandeza de Cristo, veamos la grandeza de Jesús, veamos cómo la gente lo buscaba y veamos también por qué lo buscamos nosotros. Si lo buscamos para que nos haga el milagro, como luego se dice, o simplemente lo buscamos porque Él es el camino de la salvación. Lo buscamos porque Él nos va a llevar al Padre. Lo buscamos porque Él tiene verdadera palabra de vida. Esa debe de ser la pregunta del por qué estamos no dejando
comer a Cristo y agolpándonos a su alrededor. Hermanos, Dios los bendiga.